Gloria a Dios. Qué lindo es estar juntos y en armonía. ¿Cuántos están dispuestos a escuchar una palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos vinieron con esa disposición de aprender algo más de su palabra? Ahí donde tú estás, inclina tu cabeza y oremos al Padre. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias por esta gran oportunidad que nos concede de estar aquí en tu casa para recibir más de tu palabra. Permite que esta palabra de esta noche sea una palabra de entrenamiento y de formación. Y permita que esta palabra pueda producir en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y que podamos fluir en una unción poderosa. Que tu Espíritu Santo tome dominio de todo nuestro ser, de cada partícula de nuestro cuerpo. Que como fuego abrasador tu Espíritu Santo esté conquistando todas aquellas áreas que viven independientemente de Dios y de su palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué bueno es Dios. Un aplauso fuerte al Señor. Fuerte el aplauso para el Dios Todopoderoso. Amén. Continuamos con nuestra serie sobre lo que es la unción. Es un tema que ya llevamos un tiempito desarrollando este tema. Un tema muy importante para nosotros en el día de hoy. Y hoy vamos a continuar hablando acerca de la unción en los 5 ministerios. El domingo antepasado, porque el domingo pasado hicimos una pausa, pero el domingo antepasado estuvimos hablando acerca de este tema, el cual dejamos por la mitad, porque es bastante material que hay. Y hoy vamos a continuar con esta poderosa enseñanza de la palabra. Pero antes necesitamos que abra su Biblia en el libro de Efesios, en su capítulo 4, su versículo 11. Efesios capítulo 4, su versículo 11. Y cuando usted lo consiga, pues lo confirma con un amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Él mismo, o sea Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin o con el propósito de perfeccionar, de hacer madurar. Es la palabra griega teloio, que significa hacer madurar. A fin, con el propósito de hacer madurar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los santos somos nosotros. La palabra santos viene de la palabra santidad, el cual significa separado para Dios. El que ha recibido a Cristo ha sido separado por Dios y para Dios. Entonces, ese es el propósito de los dones ministeriales: hacer que los santos maduren, hacer que los santos crezcan, hacer que los santos lleguen a la estatura del varón perfecto. Y hemos estado hablando acerca de este tema tan interesante, conocido como lo que es la unción. Y hemos explicado en enseñanzas anteriores qué es la unción. Pero también hemos explicado lo que no es la unción.
La unción no es un viento, aunque el viento de Dios sopla y la gente dice: yo sentí que un viento entró, pero esa no es la unción. Simplemente son manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. La unción tampoco es un fuego, la unción tampoco es electricidad, la unción tampoco es un escalofrío, sino que son manifestaciones de ella. Ahora, ¿qué es la unción? Hemos estado explicando que la unción es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo es una persona y forma parte de la deidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y los tres son uno. De manera que cuando hablamos acerca de la unción, es como si fuera que estuviéramos hablando acerca del Espíritu Santo. Lo único es que la unción es la herramienta con la que Dios ha equipado a su iglesia para impactar a un mundo escéptico, para impactar a un mundo incrédulo, para impactar a un mundo pecador. Amén. No hay manera de fluir sin la unción. No hay forma de sanar los enfermos si no se cuenta con la unción. Por eso no es lo mismo un apóstol fluyendo con la unción que fluyendo sin la unción. No es lo mismo un profeta fluyendo sin la unción que fluyendo con la unción. No es lo mismo. Por eso es importante la unción en el ministerio y en el servicio a Dios. Dígale al que está a su lado: tú tienes que procurar ser lleno de la unción, porque la unción es la que nos diferencia de los demás mortales. La unción es la que nos diferencia de las demás personas, y es importante que fluyamos en esa dimensión. Amén, hermanos. Gloria sea a Dios. La palabra establece en 1 de Corintios, y estamos repasando lo que vimos hace 2 semanas atrás. 1 de Corintios capítulo 12 versículo 28, la palabra dice: y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Para aquellos que no creen en los apóstoles, fue Dios quien constituyó en su iglesia a los apóstoles. Luego profetas. Para aquellos que no creen en los profetas, fue Dios el que constituyó en la iglesia profetas. Lo tercero, maestros. Luego los que hacen milagros. Después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. De manera que fue el Señor el que constituyó estos ministerios. Amén. Y hemos estado explicando en las enseñanzas anteriores que Dios fue el que estableció en su iglesia los 5 ministerios. Haga así conmigo: 5 ministerios. Y son apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Dios le ha dado a la iglesia esos 5 ministerios. Hay concilios que solamente reconocen 2 de estos ministerios. Hay instituciones religiosas que lamentablemente solamente reconocen a 2 de estos ministerios. Sin embargo, la palabra es la que establece que el Señor constituyó en su iglesia 5 ministerios. Hay otros ministerios que son inferiores, pero que son también importantes en el cuerpo de Cristo. Y eso está en Romanos capítulo 12, versículos 6 hasta el 8, donde la palabra dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Estos son también ministerios de servicios que son importantísimos en la iglesia, pero tienen un nivel de unción inferior a los dones ministeriales. ¿Te das cuenta?
en las enseñanzas anteriores hemos estado hablando acerca de la unción del apóstol. Y estuvimos explicando en la enseñanza anterior qué es el apóstol. Y explicamos que la palabra apóstol viene de la palabra griega apostolos, que significa uno que es enviado, un mensajero especial, un delegado, un comisionado con una tarea específica, entre otras cosas. De manera que el ser apóstol es un don ministerial. Dígalo conmigo, el ser apóstol es un don ministerial. Cuando hablamos acerca del ministerio, se lo voy a definir de manera sencillita. Luego en el tiempo de Dios yo le voy a enseñar con más lujo de detalle lo que es el ministerio, porque hay gente que creen que el ministerio se hereda, o que el ministerio es transferible, o que el ministerio es poner un nombre en una tarjeta de presentación. O hay personas que piensan que el ministerio uno lo consigue con el hecho de uno poner evangelista en el Facebook o en su red social, en su cuenta de red social. Y ellos se autotitulan evangelistas, se autotitulan apóstoles, se autotitulan profetas o pastores. Yo les voy a explicar ahí en breve lo que es el ministerio. El ministerio es un llamamiento divino, número uno. Nadie toma esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, conforme a Hebreos capítulo 5 versículo 4. De manera que nadie se puede autollamar apóstol si primero no recibe directamente de Dios ese llamamiento. Nadie se puede autollamar profeta si no recibe el llamado de Dios como profeta. Entonces, por eso decimos, número uno, que el ministerio es un llamamiento divino. Número dos, el ministerio es un pacto que Dios hace con nosotros. Número tres, el ministerio es una disciplina. Número cuatro, el ministerio es una carrera. Número 5, el ministerio es un desafío a caminar por fe, a vivir por fe y a andar en lo sobrenatural. Amén. Número 6, el ministerio es una gran comisión. Y número 7, el ministerio es la continuación del ministerio de Cristo aquí en la tierra. Entonces, eso es de vital importancia que usted lo tenga bien claro. Amén. No se puede tener la unción apostólica si primero tú no has sido llamado como apóstol. Hay gente que se enganchan a apóstol y terminan mal. Hay personas que se enganchan a profeta y terminan mal. Porque nadie puede fluir con la unción del profeta si no ha sido llamado por Dios como profeta. Dale para atrás la característica del apóstol, porque hay personas que no vinieron. Los apóstoles son primero en rango. Esas son las características del apóstol. Número 2, es rapidito para mencionarla nada más. Los apóstoles son pioneros. Número 3, los apóstoles tienen la habilidad de plantar iglesias. Número 4, los apóstoles tienen la unción de rompimiento. Número 5, los apóstoles tienen la habilidad de impartir dones. Número 6, los apóstoles señalan y adiestran a los líderes. Número 7, los apóstoles se mueven en las señales y los prodigios. Número 8, los apóstoles fluyen en la predicación y la enseñanza de la palabra. Número 9, los apóstoles reciben persecución. Todo eso lo hablamos en la enseñanza pasada. Si usted no la ha recibido esa enseñanza, están en las redes sociales. La unción del profeta. ¿Qué es un profeta? Estuvimos explicando que el profeta es uno que habla en nombre de Dios, ya sea en presente, ya sea en pasado o ya sea en futuro. Y el profeta fluye, diga conmigo, el profeta fluye con los dones de revelación, don de palabra de ciencia, don de palabra de sabiduría, don de discernimiento de espíritus.
Estuvimos explicando que el don de palabra de ciencia son lo siguiente. El don de palabra de ciencia es un don sobrenatural de Dios que cuando se manifiesta revela acontecimientos del pasado y del presente, nunca del futuro. Y ese don tiene la capacidad de darte información sobre personas, sobre lugares y sobre cosas. Sobre personas, sobre lugares y sobre cosas. Y el profeta fluye mucho en estos dones de revelación. Y eso lo estuvimos explicando con lujo de detalle en la enseñanza pasada. Característica del profeta. Número 1, se mueve fuertemente en los dones de revelación. Número 2, los profetas algunas veces operan en otro ministerio. Es como el apóstol que fluye en todos los ministerios. Oído con esto. Hay apóstoles, hay otros que no, pero hay apóstoles como el apóstol Pablo que fluyen en todos los ministerios. Jesús fluía en los 5 ministerios. Jesús fluyó con la unción apostólica. Jesús fluyó con la unción profética. Jesús fluyó con la unción evangelística. Jesús fluyó con la unción pastoral. Jesús fluyó con la unción del maestro. Igualmente el apóstol Pablo. Pero no todos los apóstoles fluyen con esa unción de los 5 ministerios. Así hay profetas que fluyen algunas veces con la unción de otro ministerio. Número 3. Hay una gran diferencia entre ser un profeta y profetizar. Todos los profetas profetizan, pero no todo el que profetiza es profeta. Número 4. Los profetas traen la revelación profética, según Amós capítulo 3, versículo 7. Número 5. Los profetas tienen gran autoridad, Jeremías capítulo 1, versículo 10. Número 6. Los profetas activan los dones en las personas, Ezequiel 37. Los profetas, número 7, confirman las cosas de Dios. Amén. Próxima. Y los profetas son una ayuda en la casa del Señor. Diga conmigo, los profetas son una ayuda en la casa del Señor. Ahora vamos a entrar en materia. Nos quedamos ahí. La unción del pastor. ¿Quién es un pastor? Pastor es uno que alimenta, guía, vigila y cuida el rebaño. Dios le da la unción para hacer este tipo de trabajo. El pastor tiene una unción muy peculiar que no la tienen los otros ministerios. Por eso no todo el mundo es pastor. Porque para ser pastor, número 1, la persona debe ser llamada por Dios. Porque un instituto bíblico no te va a otorgar el ministerio de pastor. Un seminario teológico no te va a otorgar el ministerio de pastor. Nadie estudia para ser pastor, sino que después que Dios te llama, tú te puedes preparar y estudiar, capacitarte. Pero el ministerio no lo da un seminario teológico. El ministerio no lo da un instituto bíblico. El ministerio lo da Dios. Ahora, después que Dios te unge, después que Dios te llama, entonces Dios te entrena y te capacita a través de hombres y mujeres de Dios que han sido entrenados previamente y que han sido capacitados. ¿Cuáles son las funciones de un pastor? Número 1, alimenta. ¿Cómo es que dice? Alimenta. La congregación necesita ser alimentada con una buena palabra de Dios. A todo pastor le ha sido dada la habilidad de enseñar y de esa manera alimenta las ovejas.
El pastor siempre debe procurar traerle a las ovejas un pan fresco para que la oveja sea alimentada y pueda crecer de manera saludable y dar frutos. Quien alimenta a las ovejas es el pastor. Quien la lleva a lugares de delicados pastos es el pastor. Amén, hermanos. Por eso el pastor es celoso con sus ovejas, porque hay ovejitas que quieren volar la cerca antes de tiempo, y hay ovejitas que se ponen a comer en otro lugar sin la debida supervisión del pastor y terminan enfermas. Eso es en el mundo natural, y lo mismo sucede en el mundo espiritual. Por eso la palabra de Dios habla de forma analógica, de forma simbólica, y le da entonces un choque de sazón. Escucha una cosa aquí, escucha una cosa allá, escucha una cosa acá, una cosa acá, una cosa acá. Termina entonces la pobre ovejita emparchada y no logra crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque está confundida, porque recibe alimento de todas partes. Y más hoy en día con tantas redes sociales que hay y tanta gente predicando y hablando lo que le da la gana. Por eso las ovejas escuchan la voz de su pastor y la siguen. Función número 2 del pastor: guía. El pastor dirige y guía al pueblo a cumplir con la voluntad de Dios para esa congregación, y lo hace a través del ejemplo y la inspiración. Una de las cosas que todo pastor debe saber es la visión de Dios para ese pueblo y así guiarlo correctamente. Gloria a Dios. El pastor es quien le da la visión al pueblo. Cuando una oveja comienza a escuchar otro tipo de visión, hay problemas. Por eso las ovejas deben escuchar siempre la enseñanza de su pastor, la visión del pastor. Porque cada casa de fe tiene quizás una encomienda completamente diferente. Y cada pastor tiene una visión quizás diferente. Entonces el que forma parte de esta casa y es oveja de este rebaño y es oveja de este prado, debe estar atento a la palabra que sale desde este altar, a la visión que sale desde el altar, porque esa es la función del pastor. Número 3, vigila. El pastor tiene la responsabilidad de guardar las ovejas de falsas doctrinas y corregir a los creyentes rebeldes y restaurar a los que están caídos. Por eso el pastor es celoso con sus ovejas, porque hay tantas falsas doctrinas por ahí que a veces las ovejas terminan contaminadas. Amén, hermanos. Y sobre todo cuando esa oveja está en un proceso de crecimiento, todavía no ha sido completamente formada, entrenada. Porque claro, después que una oveja crece y madura, nadie la engaña. Después que una oveja crece y madura, nadie le mete gato por liebre. Pero por eso los pastores son muy cuidadosos con sus ovejas. Tienen esa responsabilidad de vigilar por sus ovejas, de guardar a sus ovejas de esas doctrinas erráticas. Amén, hermanos. Por eso es que el pastor todo lo que enseña, lo enseña conforme a la palabra de Dios. Que la palabra le llama a la misma Biblia que es una leche no adulterada. La que te hace crecer a ti se llama la leche no adulterada. Pero hay leches por ahí que hacen daño porque están adulteradas, están ligadas. Entonces esa leche no va a ser provechosa para ti. Amén. Es como cuando una madre está amamantando a su bebé.
La leche que engorda a ese bebé es la leche materna. Amén. Lo que engorda a las ovejas es la leche que su pastor le da. Es la comida, es el alimento espiritual que su pastor le da. Porque el pastor, como conoce a su oveja, sabe cómo la va a tratar, cómo la va a alimentar. Nadie más conoce más a la oveja que el pastor. Amén. Número 4, otra función del pastor es que el pastor cuida. Diga conmigo, cuida. Diga, cuida. El pastor tiene cuidado de sus ovejas en el área espiritual, en el área emocional y en el área física. Está siempre como un padre para sus hijos. Podemos hablar de otras funciones del pastor, pero la prioridad delante de Dios es estudiar la palabra y orar para dar buen alimento a la grey. No se puede operar como pastor si no se tiene la unción para ello. La persona que no esté ungida para ser pastor no tendrá las fuerzas para cumplir con ese ministerio, para cumplir con esa asignación. Antes de yo pararme en este altar, yo tengo que orar para que Dios me dé la palabra del mes, a veces de los meses y a veces hasta del año, para que me dé dirección. Hay una demanda mayor sobre el pastor, porque el pastor es el que tiene la responsabilidad delante de Dios y el que le va a rendir en la eternidad a Dios cuenta por lo que enseñó. Oye bien, esto es serio. Oye la responsabilidad que el pastor tiene. Aparte de que el pastor le dará cuenta a Dios por su vida personal, le dará cuenta a Dios por su familia. Aparte de eso, el pastor le dará cuenta a Dios por las ovejas, por la grey, lo dice la palabra. Por eso el pastor tiene que ser cuidadoso con lo que enseña. Tiene que ser cuidadoso con lo que predica. No puede tener favoritismo con nadie a la hora de enseñar la palabra, aunque usted se sienta mal, porque el pastor, ¿verdad?, usa la palabra para enderezarte, para arreglarte, para mordearte. Y muchas veces la palabra en el momento como que bastante fuerte, wow. Pero es Dios que quiere que tú cambies tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de comportarte. Entonces, porque un día es el pastor el que le dará cuenta a Dios por cada palabra que predicó, por cada palabra que enseñó y cómo modeló delante del pueblo. ¿Cuáles son las características de un pastor? Número 1, tiene el corazón de un padre. Por eso no todo el mundo es pastor. Porque hay personas que cuando alguien hace algo indebido, quiere que la tierra se abra y que se trague esa oveja, porque no es pastor. Y hay veces que nosotros no somos comprendidos, pero ¿cómo el pastor permite eso? El pastor no está permitiendo nada. El pastor no está permitiendo nada, porque el pastor lo que es un padre. Cuando los hijos cometen errores, el buen padre, ¿qué hace? Saca al hijo de la casa y lo bota como un perro. Lo sienta, lo corrige, lo amonesta, no le niega el alimento, no le niega el sustento, lo escucha para comprenderlo. Por eso nosotros los pastores somos a veces juzgados, y a veces la gente desde afuera o desde adentro dice, pero ¿cómo el pastor tolera esas cosas? Ay, que tú no eres pastor. Es que tú no eres el que está trabajando con esa oveja. Es que tú no eres quien te está sentando con esa oveja. Es que tú no conoces a fondo cuál es el problema de esa oveja. Porque hay ovejas que necesitan ser tratadas y el trato debe ser muy especial. Porque el nivel de atadura y de problema es muy grande. Viene de años. Yo he tenido que estar lidiando con ovejas con problemas serios.
problemas en su comportamiento, problemas emocionales, problemas en el área sexual. Pero nadie, como es pastor, sabe esas cosas. Es el pastor quien está lidiando con cada ovejita, con las viejas y con las que llegan nuevas. Entonces, para el pastor lidiar con cada situación, tiene que ser un padre. Si soy yo, lo voto, pero tú no eres el pastor. ¿Y por qué el pastor permite que se pare así en el altar? No te preocupes, mi hijo, que soy yo que le voy a dar cuenta a Dios, no eres tú. Porque bíblicamente hablando, hay personas que solo se van a salvar en el altar. Si tú lo quitas del altar, se pierden. Tú tienes que dejar que el Espíritu Santo trabaje con cada quien. Porque total, aquí no hay ni un solo justo, dice la palabra. No hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Recuerda que todos nosotros hemos sido justificados. Siendo culpables, hemos sido declarados inocentes. No es que somos inocentes, sino que hemos sido declarados inocentes porque Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso es que el pastor también tiene que madurar a la luz de la palabra de Dios para tener un corazón de padre. Para tener un corazón de padre hay que madurar. El pastor tiene el corazón de un padre. Ama estar con el pueblo. Busca la oveja perdida. Ora por el pueblo. Se preocupa por la necesidad del pueblo. Ese es el pastor. Y es un precio, que después vamos a hablar sobre ese precio de la unción. Es un precio que todo pastor tiene que pagar. A veces el pastor termina cansado y nadie lo sabe, solamente la esposa y los hijos. Porque nosotros los pastores muchas veces somos incomprendidos. Todo el mundo durmiendo en su casa y el pastor orando. Todo el mundo vacacionando y el pastor trabajando. Hello. Esa es la responsabilidad del pastor. Por eso, no todo el mundo es pastor. Hay pastores enganchados. Pero el verdadero pastor tiene el corazón de un padre. Número 2, el pastor debe ser marido de una sola mujer. La vida matrimonial del pastor debe ser un ejemplo para la congregación, teniendo a sus mujeres e hijos en sujeción, conforme a lo que establece la palabra en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 17. Digo esto porque hay pastores que lamentablemente no tienen a sus hijos en sujeción. Sus hijos hacen lo que le da la gana. Esa persona no puede ser pastor. Usted dirá, no, pero pastor, la salvación es individual. Es verdad, la salvación es individual. Pero el que anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer y que tenga su casa en orden. Porque si el pastor no tiene su casa en orden, entonces ¿cómo va a ordenar la casa de Dios? Y hoy en día hay pastores que no califican para seguir pastoreando porque sus hijos están haciendo lo que le da la gana, aún en la casa de Dios. Uy, ¿qué fue lo que dije? No, pero pastor, ya él tiene 18 años, 19 años, 20 años, ya él era un adulto. Ya yo hice lo que yo podía. Pero si está todavía bajo tu cobertura, si está todavía bajo tu techo, tú tienes la responsabilidad de ese jovencito o de ese adulto, porque todavía está bajo tu cobertura. Ahora, el día que él se vaya de tu cobertura y él decida hacer lo que le da la gana, pues ya ahí tú te libraste de eso.
Pero mientras Él esté bajo tu cobertura, bajo tu cuidado, tu responsabilidad es tenerlo en sujeción. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y yo he conocido incluso personas que están pastoreando, ellos predicando en la iglesia, y la esposa entonces en la casa, o la mujer en la casa bebiendo cerveza. Oye eso. Ellos en la iglesia predicando la palabra, y entonces la esposa con sus amigas de discoteca en discoteca. Esa persona no califica para ser pastor. ¿Por qué? Porque el pastor debe ser marido de una sola mujer y tener a su familia y a sus hijos en sujeción. El pastor no puede ser mujeriego. Es lo que la palabra está diciendo. Amén, hermanos. El pastor no puede tener a su esposa y por ahí estar haciendo otra cosa. Eso lo descalifica ante los ojos de Dios como pastor. Y hay gente en la actualidad que se están haciendo de la vista gorda. Y un día el Señor la va a llamar a capítulo y le va a decir: yo te dije a ti que tú debías ser marido de una sola mujer. Y eso yo lo tomé hace mucho tiempo de manera literal. De manera literal. Por eso, un pastor recasado es un problema. Porque nunca la unción es la misma. Cuando un pastor se casa y se divorcia y vuelve y se casa, dale seguimiento para que usted vea que la unción no es la misma, que la confianza no es la misma. Y yo conozco grandes hombres de Dios que actualmente tienen una nueva esposa, porque su esposa se fue de la casa, se dejaron, hubo problemas matrimoniales, y ellos entonces con el tiempo se buscaron otra mujer. Imagínate, no puede estar solo, pero el ministerio ya no es el mismo. La unción ya no es la misma. Es lo que yo he visto en la experiencia de años. Pastores que han caído en adulterio, cuando se levantan, Dios los levanta, es verdad, Dios los restaura, pero no vuelve a ser el mismo. No vuelve a ser la misma persona. No vuelve a fluir bajo la misma unción. No vuelve. El pastor es paciente con las ovejas. Otra de las características del pastor es que es paciente con las ovejas. Ama a sus ovejas tal como son y les tiene paciencia hasta que cambien. Por eso yo he soportado tanto. Gloria a Dios. La unción del evangelista. ¿Qué es el evangelista? Evangelista significa uno que proclama buenas nuevas, según Hechos capítulo 8, versículos 5 hasta el 7. Nótese que estamos hablando de buenas noticias. No son noticias de condenación ni de juicio. Y las redes sociales están llenas de evangelistas que lo que están es condenando a la gente y mandando a la gente para el mismo infierno. Yo no sé dónde fue formado ese evangelista. Por eso es importante que los apóstoles, los profetas y los pastores formen a la iglesia. Porque el apóstol es quien tiene la unción para formar los ministerios, para entrenar los ministerios. Por eso el diablo le tira tanto al ministerio apostólico, porque el apóstol eso es lo que hace: equipa, prepara, entrena. Porque hay muchas personas que tienen el don evangelístico, el llamado evangelístico, pero no han madurado, porque no han sido capacitados, no han sido entrenados. Tienen buenas intenciones, pero andan sin formación. Y usan las redes sociales para criticar otros ministerios.
Dios te dio la unción de evangelista no para que esté acabando con otro ministerio. No es para que esté criticando a otro ministro. No es para que tome la radio, no es para que tome la televisión y esté hablando de otro ministro. No es para que tome tu red social y esté acabando con otro ministerio. Y los impíos que están afuera, los que se están riendo de ese show. Y muchos de ellos están diciendo: yo me voy a convertir. Mira cómo están los cristianos matándose unos a otros. Porque eso lo produce la inmadurez espiritual, la falta de capacidad. Por eso los hijos de esta casa deben fluir con ética y estética y formación ministerial. No pueden ser unos locos. Tienen que fluir con formación ministerial. El evangelista anuncia buenas noticias de salvación. La palabra evangelio significa buenas nuevas de salvación. El evangelista debe traer un mensaje de reconciliación entre Dios y el hombre. El mensaje del evangelista es cristocéntrico. No se mete el evangelista en asuntos doctrinales. Y hoy en día hay mucho problema porque la mayoría de evangelistas que se meten en las redes sociales no se circunscriben a hablar de Jesús, sino que quieren doctrinar al pueblo. Y el evangelista no puede meterse en doctrina porque va a errar. No tiene la unción para ello. Por eso usted ve un montón de evangelistas que visten con atuendos religiosos medio raros y que en las redes sociales le han puesto un sobrenombre, el cual no voy a mencionar por ética y estética, que están tratando de doctrinar al pueblo. No están doctrinando al pueblo, están llenando al pueblo de herejías. Están llenando al pueblo de tradiciones, de legalismo. Porque el evangelista no está para adoctrinar a nadie. El evangelista está para anunciar las buenas nuevas y punto. El evangelista está para sanar a los enfermos. El evangelista está para liberar a los cautivos. ¿Cuáles son las características de un evangelista? Número 1, la unción de señales y prodigios. Dios capacita al evangelista con una unción especial de milagros y de sanidades. El evangelista dirige su mensaje al inconverso y ellos algunas veces necesitan ver la demostración del poder de Dios en acción, porque si no creen a la palabra, entonces van a creer por los milagros que el evangelista realiza en esa cruzada o en ese lugar donde está predicando las buenas nuevas de salvación. Pero hoy en día los evangelistas que tenemos, no todos, pero en su gran mayoría, por lo menos los más populares, que usted lo conoce, que salen en TikTok, que salen en YouTube, que salen en las redes sociales, en vez de estar haciendo eso, anunciando las buenas noticias, las buenas nuevas, lo que están es doctrinando al pueblo y entrando en conflicto con otros. Y un día, ¿usted cree que no? Un día el Señor lo va a llamar a capítulo, no aquí en la tierra, en la eternidad, y le va a decir: ven acá, ¿por qué tú predicaste eso? ¿Acaso yo te llamé a eso? Todavía tú tienes tiempo para arrepentirte de ese tipo de comportamiento, evangelista que escucha. Entonces los evangelistas de hoy quieren profetizar. Quieren ocupar la función de un profeta. Porque lo que trae el dinero y la fama es la profecía. Es el don de palabra de ciencia. Por ejemplo, si yo agarro y dejo mi función de pastor y comienzo entonces a dar cultos carismáticos donde fluyo entonces en palabra de ciencia, en palabra de sabiduría, esto se va a llenar de gente porque a la gente le gusta que le profeticen. A la gente le gusta que uno le hable de cosas buenas. Pero esa no es la función del pastor. ¿Me están entendiendo? No es que el pastor fluya un día, puede fluir un día con una unción extraordinaria de profecía, pero ese no es su fuerte. Pero ahora todos los evangelistas
ya no se conforman con ser evangelista, sino que ahora se ponen evangelista y profeta. Como que llama la atención. Pero ¿quién te ungió como profeta a ti? ¿Quién te reconoció a ti como profeta? ¿Qué apóstol te puso la mano y declaró que tú eres un profeta? Es más, ¿dónde tú te formaste? ¿Qué apóstol te formó para que tú te autotitules profeta? Por eso hay tantas cosas erráticas. Amén, hermanos. Número 2. La unción del evangelista es para el inconverso. Vuelvo y repito, la unción del evangelista no es para la iglesia. La unción del evangelista es para el inconverso. Dios ha capacitado al evangelista para que su mensaje esté ungido y de esta manera logre tocar a los incrédulos. Hoy en día hay un problema muy serio, y es que los evangelistas se están extinguiendo. Están en peligro de extinción los evangelistas, porque todo el mundo ahora es profeta. Todo el mundo es profeta. Nadie quiere ser evangelista porque la moda es ahora ser profeta. La moda es ahora o ser apóstol. Llegó el apóstol. O llegó el profeta. Sin embargo, los profetas fuertes, profetas que yo conozco que son fuertes, no son populares, no son virales, no andan en eso. Pero cuando profetizan, es como si Dios hablara. Y es algo que hay que enseñar. El mensaje es Jesús y Cristo crucificado. Esa es la tercera característica de un evangelista, que su mensaje es Jesús. Su mensaje cristocéntrico. Dios le ha capacitado para proclamar el arrepentimiento y la reconciliación del hombre con Dios por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Ahora hay profetas evangelistas y viceversa. Hay evangelistas profetas. Ahí sí. Si tú eres evangelista profeta, tú puedes fluir en lo profético. Pero me estoy refiriendo a esas personas que han sido llamadas solamente como evangelistas y andan en todos los lugares forzando el don. Forzando el don para que fluya el don profético. Número 4, el evangelista tiene pasión por las almas. Dios le ha ungido con una gran pasión para ir y predicar al que no conoce a Jesús. Tiene amor por los perdidos y las almas son su carga. Todo el día el evangelista está clamando por las almas y está siempre ahí, mira, así, humillado, clamando, respira alma. Desde que se levanta pensando en las almas perdidas. Ese es el evangelista. El evangelista continuamente está viajando. El ministerio principal de un evangelista es hacia afuera de la iglesia. Él sale, tira la red, trae los peces a la iglesia local y lo hace de forma constante, no un día. ¿Por qué? Porque tiene pasión por las almas. El evangelista debe tener una cobertura pastoral. Oído con esto. Dios no nos ha llamado a trabajar solos, sino como un cuerpo. Y nadie es independiente de nadie. Todos nos necesitamos
y tenemos que rendirle cuenta siempre a alguien. Dicen amén. Esa unción evangelística es poderosa. El evangelista fluye con una unción extraordinaria. La gente viene llorando, confesando sus pecados, arrepintiéndose de todo corazón y diciendo: Jesús es mi Señor, porque tienen esa unción. Y la unción del maestro, diga conmigo, wow. ¿Tú ves lo importante que son los ministerios? La unción del maestro. Un maestro es alguien que enseña, instruye e imparte verdades bíblicas al pueblo. Ese es el maestro. Un maestro de la palabra de Dios ha sido capacitado con una unción de enseñanza para poder edificar al cuerpo y llevarlo a la madurez. El maestro fluye con esa gracia. El maestro fluye con esa dotación. El maestro fluye con esa unción. Amén. ¿Cuáles son las características de un maestro? Número 1, tiene gran amor y pasión por escudriñar la palabra. El maestro siempre está investigando la palabra. El maestro siempre está escudriñando la palabra. El maestro busca indagar acerca de la palabra. Además, quiere conocer la raíz de las verdades bíblicas. Y busca diccionarios, y busca comentarios, y ora, y busca información antes de enseñar la palabra, porque esa es su pasión. Número 2, el maestro tiene pasión por el crecimiento espiritual del pueblo. El maestro tiene pasión por ver al pueblo de Dios crecer en la palabra, por conocer la palabra y por vivirla. Ahora mismo yo estoy fluyendo con esa unción magisterial. Esa es la unción del maestro. El maestro viaja continuamente, al igual que el evangelista. El maestro viaja continuamente y está ministrando continuamente al cuerpo de Cristo. Número 4, la unción del maestro es para edificar al pueblo. Dios ha capacitado al maestro para instruir al pueblo de Dios y enseñarle principios bíblicos y cómo aplicarlo a la vida diaria. Por eso son importantes los 5 ministerios, son importantísimos. Ministrar en el ministerio incorrecto trae consecuencias. Dígalo conmigo, repita eso. Ministrar en el ministerio incorrecto trae consecuencias. En el Antiguo Testamento, si usted ejercía en otro ministerio que no era el suyo, moría instantáneamente. Gracias a Dios que estamos en la gracia. Por ejemplo, 2 personas entraron a un lugar santísimo y cayeron muertos porque esa no era su función. Cuando una persona funciona en un ministerio para el que no es ungido, estará fuera de la voluntad de Dios y por consiguiente el ministerio no crecerá. Por eso es importante fluir en la unción en la que Dios a ti te ha llamado. Si Dios te llamó como evangelista, no estés forzando el asunto. Si Dios te llamó como profeta, fluye como profeta. Si Dios te llamó como apóstol, fluye como apóstol. Si Dios te llamó como maestro, como pastor, fluye en lo que Dios a ti te ha llamado. Ahora, si tú eres de aquellos que tiene 2 ministerios, 3 ministerios al mismo tiempo, pues fluye en todos, conforme a la gracia que Dios te ha dado. Amén, hermanos. Es importante que cada miembro del cuerpo de Cristo
conozca en qué área ha sido ungido. Especialmente si eres apóstol, si eres profeta, si eres maestro, si eres evangelista o pastor. Debemos siempre orar al Señor para cumplir con el ministerio correcto. Y de esa manera la unción nos respaldará. El ministerio crecerá. Las personas serán tocadas. Las vidas serán transformadas. Y el nombre de Jesús será exaltado. Dale un aplauso fuerte al Señor. Fuerte el aplauso para Dios. Lamentablemente hoy es viernes. Hay un hombre de Dios muy conocido, no puse el nombre por asunto de ética y estética, pero hay un hombre de Dios muy conocido en los Estados Unidos, al cual Jesús se le apareció en una visión. Y en su habitación, él estuvo orando. Cuando vio esa visión en su habitación, el Señor se le presentó en su cuarto y le estuvo hablando por casi 3 horas. Y dentro de las cosas que le dijo fue que habían muchos ministros que morían a temprana edad, entre los 40 y 50 años de edad, porque estaban en el ministerio incorrecto. Y Dios lo cortaba o lo corta y se lo lleva. Porque el que usted fluya en un ministerio incorrectamente, a Dios no le sirve para nada eso. Oído con esto. El que tú estés sirviendo en un ministerio incorrectamente, a Dios no le funciona eso. Dios te llamó para que fluya en lo tuyo. Y aquí hay evangelistas. Ahí sentados en esa silla y sentadas en esa silla, hay evangelistas, hay profetas, hay pastores, hay maestros, posiblemente hayan apóstoles. Por eso es importante que usted procure en oración el rostro de Dios y le diga al Señor: Señor, necesito que tú trates conmigo profundamente y me diga en qué yo he sido llamado, llamada. ¿A qué tú me has llamado, Señor? ¿Para qué te soy útil? Yo puse esto aquí porque esto es bastante serio, hermanos. Hay personas que están muriendo antes de tiempo, hombres de Dios, mujeres de Dios. Y uno dice: ¿pero qué fue lo que pasó? Y estaba en su pleno apogeo. Sí, estaba en pleno apogeo, aparentemente próspero y creciendo, pero no era el llamado de Dios para él. Ay, 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 ay. Porque el éxito de un ministro no se circunscribe a la cantidad de gente que pueda tener en una casa. El éxito de un ministro consiste en hacer la voluntad de Dios. Dije: en hacer la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Diga conmigo: aleluya. En conclusión, usted debe estar seguro y segura que está operando en el ministerio y en el llamado correcto, para que la unción le respalde. Recuerde que la unción de Dios está en el propósito de Dios para nuestras vidas. Esto es importantísimo. Dígale al que está a su lado: tiene que descubrir cuál es el llamado específico que Dios te ha hecho para que tú fluya con esa unción gloriosa, con esa unción poderosa. ¿Dónde están los evangelistas y las evangelistas de esta casa?
¿Dónde están los profetas y las profetas de esta casa? ¿Dónde están los pastores y la pastora de esta casa? Los maestros están ahí. Y otros están por llegar. Y otros vienen de camino. Póngase de pies y dígale al que está a su lado: ha llegado el tiempo de que fluyamos en esa unción gloriosa, en esa unción poderosa. Vamos a fluir en el llamado específico que Dios nos ha hecho. Vamos a fluir en esa unción. Vamos a fluir en ese llamado de Dios. Levante su mano, cierre sus ojos y dile: Señor, te pido perdón si no he fluido en el llamado que tú me has realizado. Perdóname, Señor. Ayúdame a descubrir cuál es el propósito que tú has predeterminado en tu absoluta voluntad para mi vida. Quiero serte fiel en el llamado que tú me has hecho. No quiero forzar las cosas. Quiero fluir con la unción que tú me has dado de manera natural, aunque en lo sobrenatural. Quiero que tú me ayudes a hacer ese descubrimiento, porque quiero adorarte y agradarte en todo lo que yo hagas. Porque lo que cuenta no es lo que yo haga para ti, sino lo que tú hagas a través de mí. Eso es lo que cuenta. Señor Jesús, quiero que me uses como un canal de bendición. Oh Dios, ayúdame a hacer tu santa voluntad. Ayúdame a crecer en el conocimiento de Dios y que yo pueda ser de bendición para tu pueblo. Que no me convierta en un usurpador. Que no me convierta en un usurpador de ministerios, sino que yo fluya con la gracia y con el don que tú me has dado para ser de bendición para este tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso fuerte al Señor. Fuerte el aplauso para nuestro Dios. Fuerte. Bendiciones para todos.